Bueno, pongo a grabar para nunca olvidarme. Venimos bien, ¿no? Sí. ¿Nadie se perdió en el camino? Pero tenés grandes riesgos. Levantamos la Yo la mano. verdad, Caro, tengo que siempre volver a mirar porque Está bien, o para sea, eso se graban, bu- porque para eso se graban. puse Porque súper rápido. Sí, sí, por eso. para eso se Porque graban, para eso se graban, no- tranqui. Bueno, Bueno, con delay. No, vos sos una genia. Yo te quiero decir esto, los chicos ya claramente esto está hablado. Vos sos una genia. Decir, esto es no, pero No, pero- lo que sí me parece importante es esto. Siempre es necesario volver a verlo, ¿eh? Porque aparte a todo el No, mundo le pasa que decís, che, me quedó clarísimo. Y después cuando vas al ejercicio decís, ¿cómo Sí, se hacía? re. Por eso ¿Qué? está, Claro. por eso la idea Sí. de que esté grabado está buenísimo, por eso, Sí, está genial. que vuelvo. Está genial. Esa es la Sí, idea. Lo sí, importante, a mí lo que más me interesa, por eso también esto de que las pizarras, después yo se las paso. Lo importante es que entiendan el proceso y cómo lo fuimos haciendo, y participen Sí. y pregunten, interrumpan. ¿Cuál es la idea de lo que hicimos recién? Es ver cuál es la diferencia entre aplicar una propiedad y no aplicarla. A veces, como en la primera que hicimos, bueno, la verdad es que por ahí es más fácil resolverlo sin aplicar la propiedad, ¿no? 2 al cuadrado por menos 2 a la 3 más fácil que hacer menos 2 a la 5. Pero en esta, por ejemplo, de producto de dos potencias de igual exponente, y me conviene aplicar la propiedad porque me queda mucho más fácil que hacerme todo este lío. Entonces ahí ser estratégicos, ¿no? Cuando yo puedo aplicar o no la propiedad, ¿sí? Me queda una propiedad más y después en realidad vamos a ver por qué, que este era el objetivo de todo esto, cualquier número elevado a la Multiplicado a la 0 da 0. 1, ¿sí? ¿Por qué da 1? ¿De dónde salió esto? ¿Sí? ¿Cuál es la explicación matemática? Y esto que estamos viendo, aunque no lo hayamos dicho, nos sirve para la segunda parte que es operaciones con polinomios. Okay. ¿Sí? O sea, todo esto que estamos haciendo nos va a servir, porque fíjense que en realidad lo que estamos haciendo acá es multiplicando con exponentes. Sí. ¿Sí? Y estamos aplicando propiedades. ¿Está bien? Entonces, acordémonos que no importa cuál sea el número o la variable, si yo tengo la misma base y multiplico, tengo que sumar. Si tengo una división y tengo igual base, distinto exponente, lo que hago es restar. Si tengo distintas bases, o sea, distintos números, pero elevado al mismo exponente, lo que puedo hacer es primero multiplicarlos y después hacer la potencia. O viceversa, ¿no? Puedo distribuir si me conviene distribuir. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces nos falta ahora el último, ¿sí? El último que es, a ver, vamos a ponerlo acá, espero que me entre. Vamos a ir acá, un momento, acá. El último que yo lo dejé para el final, que dice, ¿no? Los últimos serán los primeros, está primero en la lista, van a ver por qué yo lo dejé para el final, porque suele ser un poquitito más difícil de entender. Pero lo que tenemos acá, ¿sí? Es... Esperen. Ay, cómo me anda esto. Es un número elevado al exponente negativo, ¿sí? Es este de acá. Un número cuando está elevado al exponente negativo. Que creo que esto lo habíamos visto, ¿no? No sé si se lo acuerdan, puede que no. ¿Qué hago cuando tengo elevado un exponente negativo? Y según eso lo das vuelta. Exactamente. Yo lo que voy a tener, según esto, lo que voy a hacer es darlo vuelta, ¿sí? Yo tengo a la n va a ser igual a 1 sobre a la n. Por ejemplo, ¿no? Y acá está el ejemplo. 7 elevado a la menos 2, ¿sí? Si nosotros nos acordamos por qué un número es racional, ¿cuándo un número es racional? A ver si se acuerdan. Pueden no acordarse. Y ahí estallan todas las neuronas. Es entero, puede ser positivo o negativo. Mira, hacemos así. Pará. Volvamos para atrás. En algún Hay que ir momento lo vimos. el circulito, es el círculo que es. Ahí está, ahí te Ahí pasaste. está. Racionales, es natural, es entero. O sea. Miren acá, vamos a ir acá. ¿Qué dice acá? Naturales.
Es un número que se forma con la razón de dos números enteros. Básicamente, ¿sí? El racional es que yo lo puedo expresar como una división de Como dos una números fracción. enteros. Ok. Claro, o sea, por ejemplo, el 2. ¿Es racional? Sí, porque yo puedo hacer Sí. 4 dividido 2 y me va a dar 2. O sea, puedo Sí. expresar mi 2 como una división de dos números enteros. ¿Cuál es la división más fácil? Otra forma de expresarlo. Otra división que me dé el resultado 2. 2 dividido 1. Exacto. 2 dividido 1 también lo puedo poner y me va a dar igual a 2. ¿Sí? O sea, yo puedo, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y hacemos 2 dividido 1 también me va a dar igual a, acá está, 2 sobre 1. Me va a dar igual a 2, o sea, es otra forma de expresar el 2 como una división de dos números enteros. El 2 y el 1 son números enteros. Maravilloso, volvimos para atrás, volvemos, recuperamos, estábamos acá. Ok, entonces quiere decir que yo al menos 7 lo puedo expresar como si al 7 lo puedo expresar como 7 sobre 1, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces puedo acá decir, bueno, en vez de poner 7, lo que voy a hacer es poner, ay, me fui acá. Voy a poner 7 sobre 1. Total es lo mismo. ¿Sí? Y todo esto lo voy a elevar. A ver si me lo toma. Siempre me hace lo mismo. No sé por qué acá no me lo toma. En el Word sí. Lo voy a elevar a la 2, a la menos 2. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de hacer con el exponente negativo, es convertirlo, el exponente negativo, en positivo, porque eso es lo que yo sé hacer, manejar, ¿sí? Yo lo que sé hacer es hacer la potencia de un positivo, ¿sí o no? Entonces lo que Sí. hago es llevármelo al lugar que yo sé manejar, ¿sí? Entonces me queda 7 sobre 1 elevado a la menos 2. Básicamente, este 7 sobre 1 es la forma que nosotros tenemos de representar cualquier número entero como un número racional. ¿Por Correcto. qué? Porque un número racional es aquel número que se puede expresar como la Como una división de dos fracción. números enteros. ¿Está bien? Entonces lo que yo Sí. estoy haciendo es poniendo el mismo número, pero expresándolo como un número racional. ¿Sí? 7 dividido 1 me da 7. Entonces lo que yo voy a hacer, entonces, listo, yo tengo este número y lo que me va a decir el exponente negativo es, no te hagas drama, lo que tenés que hacer es darlo vuelta. ¿Sí? Das vuelta a la base. Entonces, fíjense que me queda 1 sobre 7. Si quieren lo vamos a poner en fracción para que se entienda más. ¿Sí? Lo ponemos con la fracción. Vamos a hacer así y vamos a poner 1 sobre 7. Esperen que vamos. Voy a ahorrar tiempo y vamos a copiar esto que ya me llevó su tiempito. Le vamos a sacar acá el 2, le vamos a sacar el negativo primero, pues la voy a convertir en positivo, y entonces el 7 que está arriba lo voy a poner abajo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces me queda 1 sobre 7 al cuadrado. Un séptimo sobre 7 al cuadrado, ¿sí? Yo lo que puedo hacer, ¿cómo puedo resolver esta fracción? Como le hicimos acá, es un séptimo por un séptimo. Sí. ¿Sí? Un séptimo por un séptimo. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente, un séptimo por un séptimo. Y esto nos da igual ¿a cuánto? 1 por 1, A un 49avo. un 49avos. Exactamente. Pero, Caro, ¿puedo hacer una consulta? Sí. El procedimiento lo entiendo. Pero, ¿cuál es la explicación para que se dé vuelta? O sea, ¿por qué el Porque exponente negativo lo invierte? porque vos lo que haces es la inversa, si vos te pones a pensar es como que lo que estás haciendo es la inversa, es como el opuesto de ese número, es la inversa de ese número.
¿Por qué? Porque vos en realidad estás haciendo como la división, lo estás dividiendo por -1, lo estás dividiendo por 1. Entonces lo estás invirtiendo. Ok. ¿Está bien? Entonces, vos lo que haces es la inversa de ese número. Lo invertís. Ok. Por eso cuando no sé si acá está puesto, es igual, ¿ves? Es igual al inverso de dicho número. Vos haces el inverso. ¿Sí? Es decir, 1 dividido el número elevado al exponente sin el -1. O sea, es la inversa de ese número. Es el número inverso. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo que pensar cuál es el inverso de 9, ¿entendés? Va a ser -9. -9. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer, que para esto hicimos todo este lío, en realidad lo hicimos para poder recuperar todas las propiedades porque nos van a servir para polinomios, es por qué un número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Entonces nos vamos a hacer la gran pregunta. ¿Por qué un número elevado a la 0 da 1? Y acá para poder explicarlo, si yo me pongo a pensar que ustedes digan 0, es lo más habitual, porque instintivamente vos decís, bueno, un número elevado a la nada no tiene mucha lógica que dé 1, ¿no? En principio. Pareciera ser, ¿no? Entonces es antiintuitivo que dé 1, ¿sí? En principio es una propiedad que es antiintuitiva. Vamos a pensarlo de la siguiente manera y quiero que me sigan con esto. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a insertar la siguiente ecuación. Recuperando también un poco lo que estábamos recuperando recién. Yo, por ejemplo, puedo poner el 1, ¿no? Esperen que esto lo vamos a borrar y así me queda esto de acá. Puedo poner 1. Vamos a agrandarlo un cachito, 1. Yo puedo decir que 1 es igual, como dijimos recién, a, por ejemplo, 8 dividido 8, ¿sí o no? 8 sobre 8, ¿no? Es otra forma, expreso el 1 como un número racional. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Romy? ¿Sí? Perfecto. Entonces, es otra forma de escribir el 1. 8 sobre 8, lo estoy escribiendo como un número racional. Bien, si es 8 sobre 8, yo lo que podría decir es que esto al 8. ¿Tengo alguna forma de expresarlo como si fuese la potencia de un número? ¿Al 8? Uh-huh. Sí, 2 al cubo. 2 al cubo, ¿sí? O sea, yo lo que podría hacer es poner 2 elevado al cubo en vez de 8. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? 2 al cubo es igual a 8. Romy, ¿me está siguiendo ahí con esto? Perfecto. Bien, y si yo tengo acá, ¿qué puedo hacer? Yo tengo 2 al cubo sobre 2 al cubo. ¿Esto a qué es igual? ¿Qué significa esa raya del medio? A una división. A una división, o sea que esto es lo mismo, ¿no? Por supuesto que esto es lo mismo que decir 2 al cubo dividido. Esperen que acá. Dividido 2 al cubo. Sí. ¿O no? Sí. Estoy diciendo siempre lo mismo. Bien, y cuando tengo esto, ¿qué propiedad puedo aplicar? Se restan las potencias. Bien, cuando tengo una división de potencias, lo que puedo hacer es restar las potencias. ¿Sí? Entonces, ok, listo. Entonces, esto va a ser igual a ser. Ahí está. 3 menos. No quiero que me, ahí está. Menos 3. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto me da 3 menos 3? 0. Me va a dar 0. ¿Sí? Me va a dar 2 a la 0. ¿Sí? Fíjense que lo que nosotros planteamos acá es una situación de igualdad. Nosotros partimos y dijimos, bueno, 1 es igual a 8 dividido 8. ¿Sí? Este 8 lo reemplazamos como 2 al cubo. Seguimos manteniendo la igualdad. Acuérdense que esto siempre es válido para las dos partes. Lo que estamos diciendo es que
tanto de un lado como del otro, las dos cosas son equivalentes, son iguales, ¿sí? Son equivalentes, ¿sí? Estamos diciendo lo mismo de distintas formas. A su vez, este 2 al cubo sobre 2 al cubo es lo mismo que hacer una división. O sea, acá Sí. claramente estoy diciendo lo mismo de distintas palabras. Y acá lo que estoy haciendo es aplicando la propiedad, ¿sí? Acá apliqué la propiedad de la división, que me dice que yo lo que puedo hacer es cuando tengo la misma base y una división, resto los exponentes. Y me queda 2 a la 0. ¿Sí? Con lo cual, esta es una de las maneras que se utiliza para explicar por qué cualquier número elevado a la 0, ¿sí?, da 1. Yo podría poner acá cualquier valor, ¿no? Y podríamos llegar, no sé, a otros valores de exponentes. Va a costar al principio. ¿Qué pasó? Sí, No, me falta un paso, es decir, supuestamente, es decir, nosotros simplificamos, pero quedaría 2 dividido 2. ¿Y esa no es la explicación de que da 1? ¿Por qué 2 dividido 2? Fíjate que te queda 2 al cubo Ah, tenés razón. dividido No, está 2 bien. al cubo. Está bien. No es 2 dividido 2, es 2 al cubo dividido 2 al cubo. Y entonces acá es donde vos aplicaste la propiedad de las potencias. ¿Sí? Vamos a poner. Apliqué Sí, propiedad, te entendí queda el perfecto. 2. Te entendí, que es perfecto. división de potencias de igual base. ¿Sí? Sí, sí. Ahí apliqué la propiedad. Bueno, ¿Está bien? Entonces, de esta manera, esta es una de las formas, si quieren después en otra oportunidad vemos la otra, pero esta es una de las formas de explicar el por qué. Yo por eso, para poder explicarle por qué todo número elevado a la 0 da 1, necesitábamos ver las propiedades, ¿sí? Para que ustedes pudieran también deducirlo, ¿sí? Bien, todo esto para poder repasar por qué. Porque nosotros ahora lo que nos vamos a encontrar, y no es que voy a seguir con esto porque ya vamos a ir cortando, lo que nos vamos a encontrar es, nosotros acá tenemos las propiedades, vamos a volver a nuestra semana, perdón, de polinomios, creo que igual la teníamos abierta, acá está, ¿sí? Perdón. Ahí está. Y entonces lo que dijimos es, en este caso, lo que se nos va a sumar es que los que van a estar elevados a las potencias son las X, ¿sí? Las variables, ¿sí? Entonces, acá fíjense que los parámetros van a tener determinado nombre según la posición que ocupen, ¿sí? ¿De qué estábamos hablando para que nadie se me pierda en el camino? Parámetro, vamos a ir acá. Nosotros habíamos dicho que los parámetros son los numeritos que acompañan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Son los Sí. numeritos que acompañan a cada uno de las X Letras. elevadas a distintos exponentes. Yo lo que primero voy a detectar acá es el grado del polinomio. Esto es agarrar y leerlo y no asustarse con eso, ¿sí? El grado del polinomio va a estar dado por el coeficiente principal, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente principal? Bueno, va a ser el número, va a ser el numerito que acompaña a la X con mayor exponente. Por ejemplo, si yo tuviera que pensar el grado del polinomio que hicimos acá, de P de X, ¿cuál es el mayor exponente que está elevado a la X? 7. 7. Fíjense que acá este es el mayor exponente. Quiere decir que ¿cuál va a ser el grado de mi polinomio? Séptimo. Grado 7, ¿sí? El grado va a ser 7. Bien, si este es el grado del polinomio, que va a ser 7, ¿sí? ¿Cuál va a ser el coeficiente principal? Acuérdense que los parámetros se llaman también coeficientes. ¿Cuál va a ser el coeficiente principal? ¿Cuál va a ser el coeficiente principal? En este polinomio, En este de acá. en el de arriba, en el de P, es el P Sí. barra X, 7.
7 va a ser el coeficiente. No, Acordate que el no. coeficiente es el parámetro, es el número que acompaña a la X que está elevada al mayor número. ¿Cuál es el número que está acompañando? ¿Cuál, Cristian? No sería menos ¿Es el 9. mayor? ¿Es el mayor? Es lo que hicimos acá, primero detectamos cuál es el grado del polinomio. ¿Sí? Sí. Y Vamos es a el anotar. mayor exponente el mayor exponente al que está elevado X. Perfecto. Bueno, El parámetros. 12. Es el mayor exponente que está elevado a la X. Ah, Sí. No es el número más grande, ¿sí? Ah, no, es el no es mayor el número, es el exponente mayor al que está exponente. elevado a la X. Entonces vamos a a la poner acá, quinta. por A la- ejemplo, vamos a poner que el grado del polinomio, ¿sí? Es el mayor exponente al que está elevada la variable, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Sin color. Muy bien. Este es el grado del polinomio. Ok. En este caso, ¿sí? Con el ejemplo, dijimos que es 7. Correcto. ¿Sí? Bien. Ahora, el coeficiente principal va a ser el numerito. Acuérdense que los coeficientes son los parámetros. Ustedes me dijeron que los parámetros eran 4, 7, 12, menos 9 y Sí. 3. Sí. Estos son los que ustedes me dijeron. ¿Sí? Sí. Bueno, hay uno de estos numeritos que se convierte en coeficiente principal. El ¿Es el más 3. grande o el más chico? Ah, Es el número que está acompañando a esa X que tiene mayor exponente. Entonces es el en menos la 3. 9. ¿El 3? ¿Por qué sería el 3, Romy? ¿Cuál estás pensando? Pienso el 3 porque puede como multiplicar y no sé. ¿Multiplicar qué cosa? No, no sé, te estoy tirando como que es un número que... No, está bien. Es el menos 9. Claro, de vuelta, el coeficiente principal es el número que acompaña, ¿sí? Es el número que está multiplicando a esa X con mayor exponente. ¿Sí? Es el número que está multiplicando Sí. a la variable con mayor exponente. Y en este caso dijimos que es el 9, ¿sí? El menos 9. Ah, ¿sí? claro, el menos 9. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, ahora En sí. este ejemplo es el menos 9. Pero yo me pierdo mucho, porque es mucho, pero bueno. De a poco, es de a poco. Lo importante es ir anotando. Esperen que vamos a reducir esto, así no nos molesta. Ahí está. Y podemos seguir escribiendo. Entonces, ese es el coeficiente principal. Después tenemos el resto de los coeficientes. ¿Cuáles son los otros coeficientes? Que ya los dijimos. 4, 7, 12, 3. Claro. 3. Son todos aquellos números que están multiplicando a las variables. ¿Sí? En este caso, en el ejemplo que ya lo vimos, es 4, 7, 12 y menos 9. Fíjense que también ponemos de vuelta el menos 9, más allá de que está como coeficiente principal, es redundante, ¿no? O sea, igual si lo pongo como coeficiente principal es lo mismo. No estoy diciendo igual nada que esté en contradicción. Y después lo que nos queda es el término independiente. ¿Cuál va a ser el término independiente? ¿Cuál les parece que va a ser aquel término que es independiente? El 3, no, es el término independiente. Ah, ¿Por qué? Hay un término, fíjense que estamos hablando ahora de términos. Hay un término que es términos. independiente. ¿Cuál es el término independiente? Ah, el 3. ¿Por qué el 3? Porque no tiene variables. Claro, es aquel
es aquel término, ¿sí?, que nosotros vimos antes, ¿sí?, es aquel término que su variable, Es 0. en realidad, bueno, No, en realidad es 1, sí, está es 1, es elevada, 1, es 1, perdón, es 1, es 1. está Nos elevada. explicaste 6 horas para que sea 1 y yo No, te digo que es no, 0. no, pero porque es típico de poder, pasa siempre esto. El término, aquel término que su variable está elevada a la 0, ¿sí? Claro, queda 1. Fíjense que nosotros tenemos, acuérdense que este 3 tiene está multiplicado por x a la 0, porque x a la 0 ya sabemos que da 1. ¿Sí? Entonces en este ejemplo, esto es igual a 3. ¿Sí? Sí. Acá lo que hicimos es ponerle nombre y apellido a cada partecita del polinomio. De vuelta, esto se aprende, ¿sí?, utilizándolo. ¿Sí? Entonces, a ver, vuelvo, a ver si acá. Ya hablamos de los coeficientes del polinomio, el coeficiente principal, el término independiente y el grado. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando aparecen estos cuadritos, bueno, este polinomio, por ejemplo, es de grado 1, porque el mayor exponente que tiene la x, ¿cuál es? 1. 1. El coeficiente principal, menos 5. Es el numerito Sí. que está acompañando a la x con mayor exponente. Y el término independiente es menos 2. Es 2. Sí. ¿Sí? En este de acá, fíjense, el grado es 2, porque es el mayor exponente el que está elevado. ¿Sí? El mayor exponente al que está elevado el polinomio. ¿Lo ven Sí. todos? Después, ¿Qué? el coeficiente principal va a ser 3, es el numerito que está multiplicando en este término que la variable tiene el mayor exponente. Y el término independiente es menos 6. Sí. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué pasa con el de abajo? El grado del polinomio, ¿a cuánto está elevado la x? A ¿Cuál es? 2. A 2, ¿sí? Acá está el Sí. 2. Bien. Después lo que tenemos es el coeficiente principal, es 4, Sí. ¿sí? Y el término independiente, cuando no aparece, Es 0 ¿sí?, porque no existe. es 0, porque es más 0, ¿sí? Claro. En este caso, tanto el parámetro como la x dan 0. ¿Está bien? Entonces, esto nos puede servir para pensar un poco esto de ponerle nombre y apellido a cada uno de los términos del polinomio. ¿Sí? Ok. Bueno, hemos visto duro y parejo hoy. Fíjense después, tranquilos, miren el paso a paso, ¿sí? Pero miren acá, cuando ven operaciones con polinomios, ¿por qué volvimos a ver las propiedades? ¿Sí? Porque después lo que tenemos son operaciones con polinomios en donde lo que tenemos son números y letras. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué hacemos acá, muchachos y muchachas? Tranquilo. Y acá nos va a servir mucho en la multiplicación, ¿sí? Vamos a aplicar también propiedades de la potenciación. ¿Está bien? O sea, tener en cuenta las propiedades nos va a servir para resolver más fácil tanto la multiplicación como la división de polinomios, la suma, la resta, ¿sí? No es difícil, es de a poco. Acá hay como ejemplos de cómo hacerlo de a poquito, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos a cortar por ello. Creo que ya fue suficiente. Es todo lo que Me hierve puedo. la cabeza, diría, Claro. Escúchame. un La programa de cuando era presencia. chica. Y sí. Sí, y yo lo veía. Escúchame. ¿Qué probabilidad hay de Yo tengo probar fe por porque lo veo a presencia? Gustavo ¿Qué? y como que digo, bueno, me tengo fe porque te escucho, admiro un montón la rapidez. No, Pero la rápida ya es me la veo, primera sí, que, sí, sí, Pero es estoy la primera que mandando pega cualquiera arriba, ¿no? siempre, claro. no, pero me parece que también igual es parte de la construcción y cada uno hace distintos tiempos, pero tenemos momentos también, ¿sí? Tal cual. Yo después, Tenemos momentos y es importante también reconocer eso. Estamos bien igual. Yo les digo que ahora vayan a descansar, procesemos. Yo ahora voy a subir los videos, los vuelven a mirar, ¿sí?
de a poco. Y a mí me cuesta más, me doy cuenta de que, por ejemplo, esto de la actividad 4, o sea, tuve que estar y estar y estar como para sacarlo a flote, estaba hundidísima. Pero bueno, salió, no sé cómo, después me dirás vos esto.